El teléfono vibró en medio del caos citadino. Me encontraba atascada en el tráfico, escuchando distraídamente la radio, cuando la voz cortante de mi marido interrumpió mi rutina. «Papá está mal. ¿Podrías ir a verlo? Yo llegaré después». Su voz sonaba distante y mecánica, como si estuviera leyendo un guión ensayado. Finalicé la llamada, pero la inquietud persistió. Una sensación de angustia se apoderó de mí. Y entonces, llegó el segundo mensaje. Era mi suegro quien llamaba esta vez. Entre sus respiraciones entrecortadas, apenas pude descifrar sus palabras. «Lorena, necesito tu ayuda». Estacioné el auto precipitadamente junto a la acera y me lancé a correr por aquella callejuela flanqueada por árboles centenarios. El viento azotaba con fuerza, pero apenas lo notaba. Mi corazón galopaba sin control. Al llegar, la puerta estaba semicerrada. Al ingresar, lo encontré. Yacía en el piso, respirando con dificultad, su rostro una mezcla de sufrimiento y aceptación. «¿Qué ha sucedido?», pregunté con voz temblorosa, más por el impacto que por el cansancio de la carrera. Intenté incorporarlo, pero me faltaban fuerzas. Solo logró susurrar un «gracias», mientras yo luchaba por mantener la calma. No era la primera vez que lo veía así de frágil, pero esta ocasión se sentía distinta. La gravedad del momento pesaba en el ambiente, pero había algo más, algo indefinible que me erizaba la piel. Le ayudé a recostarse en el sofá, y por un instante nuestras miradas se encontraron durante un momento que pareció eterno. Había algo en sus ojos que no logré comprender entonces, pero que me dejó una sensación de desasosiego que perduró incluso al regresar a casa. Ese momento, esa llamada de socorro, marcaría el inicio de un cambio irreversible en mi vida. Las visitas a la casa de mi suegro se volvieron rutinarias. Cada tarde, después del trabajo, acudía a aquella antigua residencia, que gradualmente se había convertido en mi segundo hogar. Frecuentemente lo encontraba en su sillón favorito, con el televisor encendido, aunque su mente parecía estar en otro lugar. Había algo especial en la atmósfera de aquel lugar, una serenidad que contrastaba profundamente con el desorden de mi vida cotidiana. Una tarde, después de preparar su cena, me dirigí hacia la salida para retirarme. Estaba a punto de despedirme cuando su voz me detuvo desde el sillón. «Lorena». Su tono era suave, casi tímido. «Te agradezco todo lo que haces por mí». Mi cuid inmovo. Había algo particular en su manera de hablar que me hizo dar la vuelta y aproximarme nuevamente. Me senté junto a él, imaginando que solo quería expresar su gratitud una vez más. Sin embargo, su mirada era diferente, como si quisiera comunicar algo más profundo. En un movimiento que no esperaba, tomó mi mano entre las suyas, algo que jamás había sucedido antes. «Tu marido es un hombre verdaderamente afortunado», susurró, y entonces, con un gesto delicado, se acercó hacia mí. Percibí el calor de su rostro aproximándose al mío, y antes de poder reaccionar, sus labios tocaron los míos brevemente. Mi apart instantaneamente totalmente confundida. «No». «Esto no está bien», tartamudeé, sin poder articular correctamente. Él simplemente asintió, con una expresión que mostraba tanto culpa como anhelo. Me retiré apresuradamente, con la mente dando vueltas sin cesar, incapaz de comprender lo que acababa de ocurrir. Después de ese momento, no podía dejar de pensar en lo sucedido. Trataba de ignorarlo, convenciéndome de que había sido únicamente un malentendido, un instante de vulnerabilidad. No obstante, todo había cambiado. Las visitas a la casa de mi suegro se habían transformado. Cada vez que llegaba, percibía una tensión palpable, una especie de muro invisible que ninguno se atrevía a atravesar. Mientras tanto, en mi hogar, todo continuaba deteriorándose paulatinamente. Mi esposo estaba más distante que nunca, sumergido en su trabajo y sus propias inquietudes. Las escasas ocasiones en que coincidíamos en casa, nuestros diálogos eran breves, casi mecánicos. «¿Cómo se encuentra mi padre?», preguntaba sin despegar sus ojos de la pantalla del ordenador o del móvil. «Va mejorando poco a poco», contestaba, aunque en mi interior sabía que no me refería únicamente a su recuperación física. El tiempo junto a su padre se había convertido en más que una simple obligación. Era ahora mi refugio,
una rutina donde me sentía verdaderamente valorada. Una noche, reuní el valor para romper ese muro de silencio que se había levantado entre nosotros. ¿No te das cuenta de que apenas cruzamos palabra? Vivimos como extraños, como si nuestra relación hubiera dejado de existir. Mi voz reflejó más angustia de lo que pretendía. Él alzó la mirada, sorprendido por mis palabras, pero su respuesta fue distante, casi glacial. Estoy desbordado de trabajo, Lorena. No puedo ocuparme de estos asuntos ahora. Y volvió a sumergirse en su pantalla. Sus palabras me hirieron como un puñal. No era solo lo que decía, sino su manera de expresarlo, la indiferencia en su mirada. Comprendí que algo fundamental se había perdido en nuestro matrimonio, algo que parecía irrecuperable. En contraste, en casa de mi suegro, todo era diferente. A pesar del ambiente cargado de sentimientos contradictorios, existía una conexión real. Su forma de mirarme me hacía sentir presente, una sensación que había olvidado con mi marido. Esta situación solo aumentaba mi confusión. Era consciente del peligroso juego que estaba jugando, que aquel incidente no debería repetirse, pero el vacío en mi hogar me arrastraba inevitablemente hacia ese terreno prohibido. Cada vez que observaba a mi esposo absorto en sus asuntos, completamente ajeno a nuestra realidad compartida, la soledad me invadía más. Y en ese aislamiento, hallaba consuelo en aquellos momentos robados en esa casa antigua donde el tiempo parecía detenerse y los límites entre lo correcto e incorrecto comenzaban a difuminarse. Una tarde, al entrar en la casa de mi suegro, lo encontré de pie junto a una caja de herramientas, una imagen inusual que jamás había presenciado durante todo el tiempo que llevaba cuidándolo. ¿Qué estás haciendo?, pregunté con curiosidad, sorprendida de verlo fuera de su asiento habitual. He pensado en hacer algunas reparaciones por aquí. Este lugar necesita atención, y además, es mi forma de mostrarte mi gratitud por todo lo que has hecho, expresó con un entusiasmo que no había percibido en mucho tiempo. Me quedé sin palabras. Verlo tan activo me transmitió una sensación de normalidad que había estado ausente durante meses. Me propuse ayudarlo y comenzamos juntos a reorganizar objetos antiguos y empolvados que llevaban años acumulándose sin uso. Poco después, nos encontrábamos seleccionando el tono de pintura para uno de los dormitorios. Él mostraba interés en cada pequeño detalle, como si esta simple renovación representara algo más profundo. Mientras pintábamos una pared, me preguntó: ¿eres consciente de todo lo que ha significado para mí, Lorena? Sin tu presencia, no hubiera podido continuar. Eres mi única compañía estos días. Sus palabras me provocaron un nudo en la garganta, no solo por su significado, sino por la profunda sinceridad que transmitían. Intenté cambiar el rumbo de la conversación, pero él se mantuvo firme. No, escúchame. Lo que existe entre nosotros es único. Lo sabes, ¿verdad? Sentí mi pulso acelerarse. No, mejor no hablemos de eso, respondí, tratando de restarle importancia. Pero lo sabes, insistió, con su mirada fija en la mía. Sabes que esto trasciende una simple relación entre suegro y nuera. Hemos atravesado muchas experiencias juntos. Sus palabras resonaron en mi interior mientras seguíamos pintando en silencio. Cada pincelada parecía añadir una nueva capa de tensión. Sabía que debería irme, pero no podía abandonar el proyecto a medias. Mi justificación era tan débil como la pared que estábamos cubriendo con pintura nueva. Finalmente, cuando concluimos, la noche había caído y me preparaba para marcharme. Me escoltó hasta la salida, y justo antes de que pudiera alcanzar el pomo de la puerta, sus dedos rozaron suavemente los míos. Fue un contacto delicado, apenas perceptible, pero suficiente para dejarme paralizada por un instante. Esta vez fue diferente a la anterior. No fue un acto impulsivo. Este contacto tenía una intención más íntima, más premeditada. Lorena, susurró. La forma en que pronunció mi nombre hizo que todo mi ser se detuviera por un momento. Verdaderamente no deberíamos. Quise expresar, pero las palabras se desvanecieron en mi garganta. No existían términos capaces de detener lo que siguió después. Transcurrieron varios días antes de que me atreviera a regresar a la casa de mi suegro. Era consciente de que me adentraba en territorio prohibido,
pero cada vez que intentaba apartar estos pensamientos, una fuerza misteriosa me atraía de vuelta. La renovación de la casa se había convertido en mi perfecta coartada. Es solo trabajo. Me repetía constantemente, tratando de convencerme que todo seguía igual. Aquella tarde, al llegar, la atmósfera en la casa había cambiado. El ambiente estaba cargado, no por el calor ni por el polvo suspendido en las habitaciones, sino por una tensión invisible que nunca antes había experimentado. Mi suegro estaba en el comedor, observando fotografías del pasado. Me recibió sonriente, pero algo en su mirada me indicó que ambos éramos conscientes de lo inevitable. ¿Continúas con la pintura?, preguntó aparentando naturalidad, aunque sus ojos revelaban una profundidad inquietante. Sí, quiero finalizar esa pared de la sala, contesté, esforzándome por mantener la compostura. Mientras nos dirigíamos hacia la sala, el silencio entre nosotros se volvía más denso. Presentía que el momento se acercaba. Sabía que este silencio no era mera incomodidad. Era el preludio de algo más intenso. Comenzamos a trabajar en la sala, cada uno en su espacio, sin pronunciar palabra durante largo tiempo. De vez en cuando, nuestros brazos se encontraban accidentalmente mientras movíamos los muebles, pero ninguno mencionaba estos roces fugaces. El silencio pesaba en el aire, y después de un considerable avance en nuestro trabajo, me detuve, agotada por el esfuerzo físico. Él también pausó su labor, y por un momento nos encontramos frente a frente, sumidos en un mutismo absoluto. Lorena, pronunció en voz queda. Me volteé hacia él, pero me fue imposible mantener el contacto visual por mucho tiempo. Anticipaba lo que estaba por venir. ¿No crees que es hora de dejar de fingir?, continuó, acortando la distancia entre nosotros. Por favor, detengamos esto aquí, murmuré, aunque mis palabras carecían de la convicción necesaria. Mi mente libraba una batalla entre la razón y los sentimientos que, sin buscarlo, habían florecido. Se aproximó aún más, y antes de que pudiera reaccionar, lo tenía junto a mí. No hubo necesidad de explicaciones ni justificaciones. Lo que sucedió fue tan impredecible como inevitable. Se acercó con delicadeza, y en un movimiento sutil, sus labios encontraron los míos. Esta vez fue distinto a la primera ocasión. No fue un acto impulsivo ni torpe. Este momento fue único. Hubo una pausa, un instante donde el tiempo pareció congelarse. Fue un beso que no requería explicaciones ni extensión, pues ambos éramos conscientes de haber cruzado un límite irreversible. Me separé inmediatamente, con manos temblorosas, pero permanecí en silencio. Él tampoco habló. El silencio que nos envolvía había adquirido un nuevo significado. Ahora estaba cargado de algo que no podíamos ni queríamos deshacer. Permanecimos inmóviles, mirándonos, conscientes de que todo había cambiado en ese preciso momento. Sin más palabras, recogí mis pertenencias y partí, sabiendo que ya nada sería igual. Los días posteriores se llenaron de silencios incómodos y pensamientos caóticos. Era consciente de mi error, de que aquello no debió ocurrir. Intenté convencerme de que podría olvidarlo, superarlo, pero resultaba imposible. Cada pensamiento regresaba a ese instante en la sala, a ese beso que había alterado todo. Traté de mantener mi vida normal, aparentar que nada había sucedido, pero la culpabilidad se intensificaba día tras día. Las reuniones en casa de mi suegro se tornaron aún más complicadas. Al cruzar el portal de entrada, me invadía una peculiar sensación de desasosiego y anhelo. Él siempre estaba presente, aguardando, pero jamás aludíamos a lo acontecido. Era como si tácitamente hubiéramos acordado enterrar ese momento, aunque ambos éramos conscientes de la imposibilidad de hacerlo. Cada intercambio, cada mirada, rebosaba de palabras no pronunciadas. Una mañana, al llegar, lo encontré en la cocina preparando café. Su semblante lucía más sereno que de costumbre, como si hubiera aceptado lo sucedido. Yo, sin embargo, no lograba alcanzar esa serenidad. Me aproximé despacio, intentando mantener una fachada de normalidad. ¿Café? Ofreció sonriendo, como si nuestra relación siguiera intacta. Sí, gracias, contesté, mientras mi mente no cesaba de debatir sobre cómo comportarme,
cómo actuar para no agravar la tensión existente. Nos acomodamos en la mesa, cada uno con su taza. El mutismo resultaba sofocante. Cada sorbo de café parecía interminable. Me resultaba imposible sostenerle la mirada, no después de lo ocurrido. Sin embargo, algo en mi interior anhelaba su mirada, su aprobación, su perdón. Lorena, pronuncio. Necesitamos hablar sobre lo que pasó. Mi corazón se aceleró instantáneamente. No me sentía lista para esta conversación. Las palabras me eludían. No comprendo qué fue eso. No sé qué estamos haciendo, expresé, evidenciando mi confusión. Yo tampoco, admitió, contemplando su taza mientras buscaba las palabras adecuadas. Pero no podemos seguir fingiendo. Y sé que lo que ocurrió no fue un error. Sus palabras me impactaron profundamente. ¿No fue un error? Para mí, representaba exactamente eso. Pero en el fondo, sabía que tenía razón. Existía algo más profundo entre nosotros. Algo que ninguno de los dos había querido reconocer hasta ese momento. No era únicamente el beso. Era todo aquello que había estado floreciendo silenciosamente durante semanas, meses, tal vez incluso más tiempo. Esto no es correcto, pronuncié al fin, alzando la mirada y encontrándome con sus ojos por primera vez en lo que pareció una eternidad. No podemos hacerle esto a mi esposo. No podemos continuar así. Él movió la cabeza afirmativamente, aunque su expresión denotaba dudas. Lo entiendo, pero me resulta imposible ignorar mis sentimientos. Y sé que a ti te pasa lo mismo. Permanecimos callados nuevamente, conscientes de que la situación no podía mantenerse así. Éramos conscientes de que, tarde o temprano, todo saldría a la luz. Y las repercusiones serían devastadoras. Sin embargo, en ese instante, ninguno estaba preparado para tomar una decisión definitiva. El momento que tanto temía finalmente llegó. Después de semanas viviendo en un estado de constante ansiedad, intentando evadir lo inevitable, mi esposo empezó a percibir los cambios. Si bien nunca había sido especialmente observador con los aspectos de nuestra relación, esta vez algo despertó sus sospechas. Quizás fueron mis frecuentes ausencias en el hogar, o tal vez el hecho de que cada vez que intentaba conversar conmigo, yo esquivaba sus preguntas. Lo cierto es que su mirada se había vuelto más penetrante, como si estuviera buscando respuestas a preguntas que no sabía cómo formular. Una noche, al regresar de una extensa visita a la casa de su padre, lo encontré sentado en el sofá, sosteniendo su teléfono, observándome fijamente. El televisor estaba encendido, pero él no le prestaba atención. Me quedé paralizada en la entrada, sorprendida de encontrarlo allí, ya que normalmente trabajaba hasta tarde. Algo en su semblante me provocó una oleada de pánico. Lorena, Exclamó. Su tono era sereno, pero cargado de algo que no pude identificar inmediatamente. podemos conversar? Mi corazón se aceleró. Sentí que todo lo que había estado tratando de evitar estaba a punto de revelarse. Me aproximé lentamente, sin saber cómo enfrentaría la situación. ¿Qué sucede? Pregunté, intentando que mi voz sonara tranquila. Algo no está bien, contestó sin dar vueltas. Te he notado diferente estos días. No eres la misma persona. Y, no soy ingenuo. Sé perfectamente que algo está ocurriendo. Sus palabras me golpearon como un martillo, haciendo que sintiera que todo a mi alrededor se derrumbaba. Busqué desesperadamente una justificación, alguna manera de explicar lo inexplicable, pero era inútil. La verdad era demasiado evidente como para ocultarla. ¿A qué te refieres? Respondí, consciente de que mi intento por evadir la conversación sería en vano. Me conocía demasiado bien como para no detectar mis mentiras. ¿Hay alguien más en tu vida? Preguntó sin rodeos. Su tono era sereno, pero sus ojos reflejaban un dolor profundo. Me quedé inmóvil, sin poder articular palabra. Las palabras se atoraban en mi garganta. Una parte de mí quería negarlo todo, pretender que nada había cambiado y que sus sospechas eran infundadas. Pero en el fondo, sabía que ya había perdido su confianza, y eso era algo irreparable. Es difícil de explicar, susurré con la voz entrecortada.
Él exhaló profundamente, como si mi respuesta solo confirmara lo que ya sabía. No esperaba otra cosa. Lo dijo con una tristeza que me atravesó el alma. Solo necesitaba oírlo de ti. Quería darte la oportunidad de ser sincera. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Era consciente de que todo estaba por derrumbarse irremediablemente. Nunca lo planifiqué así. Intenté dar explicaciones, aunque ni yo misma encontraba justificación para mis actos. No fue algo que busqué, pero sucedió. Completó mi frase. Se incorporó del sofá y se dirigió hacia la ventana, dándome la espalda. El silencio que siguió fue devastador. Sabía que estaba asimilando todo, y dudaba entre hablar o mantener el silencio. Después de lo que pareció una eternidad interminable, se volteó para mirarme. «Es con mi padre, ¿no es así?» Su voz sonaba tan calmada que, por un instante, dudé si había escuchado correctamente. Mi corazón se paralizó. Me resultaba increíble que lo hubiera descifrado, que de algún modo conociera la verdad sin que yo se la revelara. No contesté inmediatamente, pero mi silencio fue más que suficiente para confirmarle sus sospechas. Siempre supo que algo extraño ocurría entre nosotros. Prosiguió, manteniendo su voz serena, aunque sus ojos delataban una mezcla de desconcierto y decepción. Lo percibí hace tiempo, pero me negaba a aceptarlo. No quería creer que fueras capaz de hacerme esto, que él pudiera. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Lo lamento tanto, murmuré, consciente de que esas palabras eran insuficientes, que jamás alcanzarían. Él cerró sus ojos brevemente, como intentando asimilar el dolor que lo invadía. No comprendo cómo llegamos a este punto, Lorena. No sé en qué momento todo se desmoronó, pero esto es irreparable, ¿verdad? No lo sé, confesé, sintiéndome absolutamente devastada. No entendía cómo habíamos permitido que todo se destruyera así, pero sabía que tenía razón. Era imposible retroceder. Me quedaré en casa de un amigo por un tiempo, anunció finalmente, casi susurrando. Necesito distanciarme. No sé qué decisiones tomaré después, pero no puedo permanecer aquí. Observé en silencio mientras recogía sus pertenencias, y en ese instante comprendí que lo había perdido definitivamente. Todo lo nuestro, nuestro hogar, nuestra vida compartida, se desvanecía ante mis ojos, y era incapaz de evitarlo. Cuando cruzó la puerta, quedé sola en medio del silencio absoluto, sabiendo que mi vida jamás volvería a ser igual. El silencio en la casa de mi suegro era más denso que nunca. Las paredes parecían absorber cada sonido, cada pensamiento que flotaba entre nosotros. Era consciente de que esta visita sería distinta, que ya no podía postergar lo inevitable. Durante semanas había intentado evadir la realidad de mis sentimientos, de lo sucedido, pero ya no existía posibilidad de retroceder. No después del rastro de destrucción que habíamos dejado. Al llegar, lo encontré esperándome en aquel sillón familiar, el mismo espacio donde todo había dado inicio. No hubo calidez ni gestos de cercanía, solo miradas cargadas de resignación. Me aproximé con pasos lentos, sintiendo el peso abrumador de nuestras decisiones. En mi interior, sabía que este sería nuestro último encuentro. Lorena, pronunció con voz exhausta, esto no puede continuar. No, contesté con firmeza. Debe terminar. Hemos cruzado demasiados límites. Permanecimos en silencio varios instantes, cada uno sumido en sus propias reflexiones. Percibía como cada palabra no expresada se acumulaba entre nosotros, volviendo el ambiente más pesado, casi irrespirable. Lo lamento, expresó inesperadamente, con una entonación que me desconcertó. Por todo. Jamás imaginé que llegaríamos a este punto. Sus palabras de arrepentimiento me impactaron profundamente. Era consciente de que él había iniciado todo, pero yo también había sido partícipe. Ninguno estaba libre de culpa. Los dos habíamos cometido el mismo error imperdonable. No eres el único responsable, susurré. Yo también lo permití. Ambos transgredimos límites sagrados. Nuestras miradas, repletas de remordimiento, se encontraron, y por un breve momento, toda la turbulencia pareció disiparse.
Pero esa tranquilidad fue efímera. Mi hijo. Él está enterado, ¿cierto? Cuestionó, aunque conocía la respuesta. Su voz transmitía un profundo pesar, no solo por nuestras acciones, sino por las consecuencias en su vínculo paternal. Asentí silenciosamente. Comprendía que esta revelación le afectaba tanto como a mí, quizás más. Su relación familiar pendía de un hilo, y lo nuestro, fuera lo que fuese, carecía de futuro. Creo que debemos evitar vernos nuevamente, pronuncié finalmente, sintiendo como cada palabra me desgarraba. No era simplemente terminar nuestra relación prohibida, era aceptar que habíamos alcanzado un punto irreversible. Probablemente estés en lo correcto, murmuró, evitando mi mirada. Pero había algo más en su voz, un matiz que me obligó a detenerme. ¿Qué sucede?, pregunté, aunque en el fondo temía la respuesta. El silencio que siguió se volvió insoportable. Al fin, alzó su mirada y me observó con una intensidad desconocida hasta entonces. Lorena, hay algo que he estado ocultándote. Mi corazón se estremeció violentamente. Su tono de voz encendió todas mis alarmas. ¿De qué hablas?, insistí, con la voz más temblorosa de lo que hubiera deseado. Inspiró profundamente, como si necesitara reunir todo su valor para continuar. Tu esposo. Sabe más de lo que imaginas. No fue casualidad que me descubriera. Sentí que mi garganta se cerraba. ¿Qué intentas decirme?, murmuré, sin estar convencida de querer escuchar la verdad. Él ha estado al tanto durante mucho más tiempo del que crees. Y lo peor es que me lo confesó antes de que tú siquiera lo sospecharas. El tiempo pareció congelarse. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, mientras mi mente luchaba por comprenderlas. Mi cabeza se inundó de interrogantes, pero ninguna lograba materializarse coherentemente. ¿Cómo podía ser posible? ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué había guardado silencio? ¿Por qué no me lo dijiste antes?, susurré, sintiendo la amargura de la traición en cada palabra. Porque temía que si lo sabías, todo terminaría. Creí que nuestra relación no resistiría si descubrías que él estaba manipulando la situación. Sentí que mi realidad se desmoronaba. Todo cuanto creía cierto se había convertido en una ilusión. ¿Mi esposo lo había sabido desde el comienzo? ¿Había permitido que todo esto ocurriera por algún motivo incomprensible? ¿Por qué haría algo así?, pronuncié finalmente, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Qué razón podría tener? Él se incorporó despacio, sus ojos fijos en los míos, pero no encontré respuestas en ellos. Solo más dudas, más incertidumbre. Eso es algo que tendrás que descubrir por ti misma. Abandoné aquella casa con más interrogantes que certezas. ¿Mi esposo había sido cómplice? ¿Por qué evitaba confrontarme directamente? Las piezas del rompecabezas se negaban a encajar. Mientras la brisa gélida del atardecer me envolvía, comprendí que mi existencia jamás volvería a ser igual.